Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha bien, doctor? Tu audio un poco bajito, si lo ponen más alto sería mejor. A ver, ¿me escucha ahí mejor? Te escuchamos mejor. Sí, ya, doctor, gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Melissa Camino, soy R1 de Radiología del Hospital Cayetano Heredia y el día de hoy vamos a hablar un poco de anatomía radiológica y tomográfica de la cadera y una breve correlación con trauma de pelvis y cadera. Como contenido de la exposición, vamos a revisar los objetivos, la anatomía topográfica de la articulación de la cadera, la valoración por radiografía y tomografía, ángulos y líneas de la cadera, luxación de la cadera, fractura de cabeza de fémur, fractura de cuello de fémur y fractura acetabular. Los principales objetivos son recordar las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación de la cadera, reconocer las estructuras anatómicas visibles en la radiografía de cadera, revisar la anatomía topográfica de la cadera y una breve correlación con el trauma de pelvis y cadera. Como introducción tenemos que la articulación de la cadera es en realidad una gran articulación pélvica. Esta es una anartrosis y une la cabeza del fémur con el acetábulo. La función principal va a ser proporcionar un soporte dinámico al peso del cuerpo, al tiempo que facilita la transmisión de fuerza y carga desde el esqueleto axial hasta las extremidades inferiores, permitiendo la movilidad. La articulación de la cadera está formada por el hueso coxal, ilíaco, también conocido por el hueso innominado, y la cabeza del fémur, como observamos aquí, una vista anterior y una vista posterior. Ahora, el fémur es un hueso largo, este hueso va a tener dos epífisis, una epífisis proximal, una epífisis distal, y va a tener un cuerpo o diáfisis, pero en esta presentación nos vamos a centrar en lo que es su porción proximal. La cabeza del fémur es una estructura redondeada, lisa, que va a representar 2/3 de esfera, tiene un radio aproximado de 20 a 25 milímetros y va a estar dividida por una línea en lo que respecta al cuello. Y en su parte posterior inferior vamos a encontrar una fosita o depresión de donde se va a originar el ligamento redondo y este ligamento va a ser cubierto por un cartílago en su parte superior. Con respecto al cuello, este va a dividir la cabeza de la diáfisis y está dirigido hacia adelante y hacia medial. Y en su parte superior está compuesta por el trocánter mayor y un trocánter menor. Además, el cuello va a estar cubierto por una cápsula articular y en su parte posterior, solamente va a estar cubierto 2/3 de su circunferencia. Este cuello va a tener un ángulo de 15 a 35 grados con respecto a la diáfisis del fémur y el trocánter mayor y el trocánter menor van a estar unidos por una línea intertrocantérea. El hueso coxal o innominado está formado por 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, y estos se van a fusionar en la adolescencia y se osifican recién en la adultez. Además, este hueso se va a articular con el hueso sacro, con la cabeza del fémur y con el hueso coxal contralateral. Hablando ya del acetábulo, el acetábulo es una depresión que vamos a encontrar en el hueso coxal. Representa la mitad de una esfera hueca donde va a insertarse la cabeza del fémur y este va a ser circunscrito por un borde o saliente eh, que es el borde acetabular y que va a estar interrumpido por una escotadura que está marcada con color azul. Por una escotadura acetabular que va a ser la línea de unión de los 3 huesos que van a formar este hueso coxal. Y la parte más superior corresponde al techo del acetábulo, que es más grueso, y su centro es más delgado y corresponde a la fosa acetabular, que va a contener tejido adiposo. Además tenemos el labrum o rodete acetabular, que es una estructura fibrocartilaginosa, es en forma de herradura, mide aproximadamente de 4.5 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor, y ambos extremos de esta herradura va a estar unido por el ligamento transverso, que en conjunto van a dar estabilidad a la articulación de la cadera y va a aumentar la superficie, la cavidad para que ingrese la cabeza del fémur. Además también tenemos que recordar el cartílago trirradiado. Este cartílago trirradiado es una placa epifisiaria en forma de Y que va a unir los 3 huesos coxales, ¿no? Se fusiona, según la literatura que revisé, a los 12, 14 años, se va a osificar entre los 20 y 35 años,
y nos va a servir para valorar la displasia de cadera congénita dependiendo de la posición que tenga. Luego, la cápsula articular. Este es un manguito de tipo fibroso que va a rodear las superficies articulares. Se va a insertar en el borde acetabular, en la cara lateral del labrum y el ligamento transverso, y a nivel de cuello se va a insertar en la línea intertrochanteriana. Esta cápsula va a contribuir a darle solidez y estabilidad a la articulación. Con respecto a los principales ligamentos de la cadera, tenemos al primer ligamento, el ligamento iliofemoral. Este ligamento se origina en el borde inferior de la espina ilíaca anterior inferior y se va a insertar en la línea intertrochanteria. Este ligamento es una estructura grande, gruesa, es fibrosa y en realidad está formada por dos bandas, como observamos aquí, una que se extiende diagonalmente entre la cadera y la parte superior, del fémur. Además, ese ligamento también es conocido como el ligamento más fuerte del cuerpo y es necesario y vital para mantener la integridad de la estructura de la articulación de la cadera. Al estar de pie, estos ligamentos van a estar tensos, mientras que al doblar la cadera se van a relajar y van a permitir una mayor movilidad. Luego tenemos al ligamento isquiofemoral en una vista anterior, lateral y posterior. Este ligamento lo vemos principalmente en la parte posterior de la articulación y se inserta del labrum acetabular hacia la fosa del trocánter mayor. Luego tenemos el ligamento pubofemoral. Este ligamento se va a encontrar detrás del ligamento iliofemoral a nivel de la cresta pectínea y va a terminar a la altura del trocánter menor. Luego tenemos el ligamento redondo, el ligamento de la cabeza del fémur. Este ligamento es triangular. El vértice se va a originar en la fosita de la cabeza del fémur y va hacia la base de los límites de la escotadura isquiopubiana y el ligamento transverso, que es el que vemos aquí. Este ligamento se va a tensionar en abducción y extensión y va a servir también como portavasos, podríamos decir, donde van a discurrir arterias para irrigar la cabeza del fémur. Esta es una figura donde vemos los principales ligamentos. Tenemos en rojo los ligamentos iliofemorales, en azul el ligamento pubofemoral y en verde el ligamento isquiofemoral. Luego existen también las huesos sinoviales. Tenemos acá una imagen representativa. Existen en realidad múltiples huesos sinoviales y estas van a favorecer el desplazamiento de los músculos que están anexados entre ellas. Con respecto a la vascularidad de la cadera, esta va a estar dada principalmente por vasos circunflejos femorales que van a discurrir en forma circular al cuello anatómico y también van a marcar al trocánter mayor y muchos de estos se van a anastomosar con vasos glúteos inferiores. La arteria circunfleja femoral lateral, esta es rama generalmente de la arteria femoral profunda o a veces también de la arteria femoral y nos va a dar ramas ascendentes, rama descendente y una rama transversa. Además, la cadera también va a estar irrigada por una rama de la arteria duratriz que va a discurrir por el orificio que se origina en el ligamento transverso y se dirige hacia la cabeza del fémur. ¿No? Igual tenemos otra imagen representativa donde vemos estos bajos circunflejos femorales que van a discurrir en forma circular al cuello anatómico. Con respecto a la inervación, esta va a estar dada por dos pedículos, un pedículo anterior que va a provenir del plexo lumbar para dar los nervios femorales y el nervio obturador, y va a tener un pedículo posterior que proviene del plexo sacro y va a dar los nervios ciático y cutáneo femoral. Ahora, la articulación de la cadera es una de las articulaciones más móviles del cuerpo. Eh, Va a tener un rango de flexión de 120 a 135 grados, un ángulo de aducción de 20 a 30 grados, una rotación externa de 40 a 45 grados, una rotación interna de 30 a 45 grados y una circunducción que es un movimiento, es como una sumatoria de la aducción más la flexión y la extensión porque se da un movimiento circular como si fuera un cono. Con respecto a los músculos, tenemos el músculo piramidal. Este músculo se va a originar en la zona media de la cara anterior del sacro
y se va a insertar en la fosa del trocánter, perdón, en la fosa digital del trocánter. La función de este músculo va a ser el de rotador externo, abductor y extensor. Con respecto a los músculos géminos o gemelos también llamados, estos se van a originar alrededor del ángulo obturador, se insertan en la punta del trocánter mayor y su función es rotador externo. El músculo tensor de la fascia lata, que es el que vemos en esta imagen en color verde, se va a originar en el borde externo de la espina ilíaca anterior superior y se inserta en la meseta tibial externa. Su función sobre la cadera es flexor y aductor. El músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterior superior y se va a insertar en la cara interna del petillo tibial interno. La función de este músculo es flexión, abducción y rotación externa. El músculo recto anterior, que observamos aquí, se va a originar en la espina ilíaca anterior inferior y va a tener un borde, va a llegar a la espina tibial anterior por medio del tendón rotuliano. Su función es la flexión con una ligera tendencia a la abducción. Con respecto al músculo gracilis, este se va a originar en la parte inferior del pubis y se va a insertar en la meseta tibial en la cara interna. Su función es aductor sobre la cadera si la rodilla está extendida. El músculo psoas ilíaco tiene una parte psoas que se va a insertar, se va a originar en las caras laterales de las vértebras lumbares, en las caras anteriores de las apófisis transversas y discos intervertebrales de la vértebra dorsal hacia la quinta vértebra lumbar. Y la parte ilíaca se va a originar en la cara interna de la fosa ilíaca y ambos van a confluir a la altura de la rama iliopubiana y van a terminar fijándose en el trocánter menor. Antes de insertarse va a dar como se va como a enrollar. Y la función de este músculo psoas ilíaco va a ser la flexión de la cadera en aducción y rotación externa. Con respecto al músculo pectíneo, este músculo se va a originar en la rama iliopubiana sin llegar al pubis y se va a insertar en la trifurcación media de la línea áspera del fémur. Su función es flexión, aducción y rotación externa de la cadera. El músculo obturador interno, este se va a originar en el borde interno del agujero obturador y se va a insertar en la punta del trocánter mayor. Su función es la rotación externa. Y el músculo obturador externo se origina en el reborde externo del agujero obturador y se inserta en la punta del trocánter mayor. Su función es rotador externo, pero menciona que es su principal función sería la de reforzar la cápsula articular. Con respecto al glúteo menor, este músculo se va a originar en la parte anterior de la fosa ilíaca externa y se va a insertar en la punta del trocánter mayor. Este músculo tiene la función de, es abductor. Y el músculo glúteo medio se va a originar en la zona media de la fosa ilíaca externa, en la cresta ilíaca, y se va a insertar en la cara externa del trocánter mayor, y la función principal también es abducir. El músculo glúteo mayor tiene su origen en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca externa, en la parte posterior del sacro, en el coxis, en los ligamentos sacrociáticos, y todas sus fibras profundas se van a originar en la fascia que lo va a separar del músculo glúteo medio. Y este se va a insertar en la línea de trifurcación externa de la línea áspera del fémur. Además, muchas de sus fibras también van a terminar en lo que es la fascia del músculo de la fascia lata. Todas las fibras de este músculo glúteo mayor van a ser extensoras y rotadoras externas, pero además las fibras superiores van a ser abductoras y las fibras inferiores aductoras. Luego tenemos el músculo cuadrado crural. Este músculo se origina en la rama isquiopubiana y se va a insertar en la cara posterior del trocánter mayor. La función de este músculo es la rotación externa. Con respecto al músculo aductor menor, este músculo se va a originar
en la parte más superior de la rama isquiopubiana, se va a insertar en el tercio superior de la línea áspera del fémur y la función bueno, en realidad del aductor menor y del aductor mediano es la de aducir, rotar externamente y un poco también son flexores. El aductor mediano se va a originar en la cara lateral del pubis junto al músculo pectíneo y se va a insertar en el tercio medio de la espina áspera del fémur. Y el aductor mayor, este va a tener dos vientres que se van a originar en los dos tercios posteriores de la rama isquiopubiana y la inserción de uno de los vientres va a ser en el tercio inferior de la línea áspera del fémur y el otro vientre se va a insertar en la cara posterior del conducto interno del fémur. La flexión la función de este músculo es la de aducción, extensión del músculo, extensión de la cadera y también flexión de la cadera. Hablando ahora de la valoración por radiografía de la articulación de la cadera, vamos a ver que en lo que respecta a las radiografías, siempre sus principales funciones o los principales usos van a ser para evaluar la artropatía degenerativa, artropatía secundaria, artritis reumatoide, para evaluar evolución de la enfermedad, también para evaluar lo que es displasia de cadera y dolores crónicos en la cadera, como por ejemplo el pinzamiento fémoro acetabular. Vamos a revisar un poquito de las principales proyecciones. Esta es la proyección anteroposterior, que se utiliza generalmente para evaluar fracturas, luxaciones articulares, artropatías degenerativas y lesiones óseas. Se va a colocar al paciente en decúbito supino, con los brazos a nivel del tórax, o también pueden estar extendidos, y el paciente va a estar centrado en la línea media del radio de la mesa. Además, tus miembros inferiores deben estar en una rotación interna de aproximadamente 15 a 20 grados. Luego tenemos esta proyección AP bilateral o en ancas de rana que se suele utilizar para evaluar lo que es displasia de cadera. El paciente o la paciente se va a encontrar en decúbito supino con los brazos en nivel del tórax. Los miembros inferiores deben estar flexionados en 90 grados y las plantas se van a unir para producir una abducción del fémur de 40 a 45 grados. Luego tenemos la proyección oblicua posterior. Esta se va a realizar normalmente de forma comparativa y la posición del paciente va a depender de las estructuras que queremos ver. Generalmente se utiliza para evaluar fracturas acetabulares, luxaciones de cadera, y como vemos el paciente debe encontrarse en decúbito supino, debe encontrarse oblicuando en un ángulo de 45 grados en la pelvis y en el tórax, y se va a colocar algo en la parte posterior de la espalda para producir una adecuada imagen. Con respecto a las líneas que vamos a evaluar en la cadera, debemos evaluar la línea arqueada o línea arcuata, que es la línea acetabular anterior. Luego también tenemos la línea ilioisquiática. Esta línea se va a iniciar en el margen medial de la ilíaca y se va a extender por el isquion hasta la tuberosidad isquiática. Y va a representar además la línea posterior del acetábulo. Luego tenemos también el techo línea acetabular. Esta se va a encontrar a 1 o 2 milímetros de la línea ilioisquiática. Y además tenemos que evaluar también la pared posterior del acetábulo y la pared anterior del acetábulo. Luego tenemos la línea de Hilgenreiner. Esta línea se va a trazar a través del techo de ambos acetábulos. Tenemos también la línea de Perkins. Esta línea pasa tangencial al borde externo del acetábulo y va a cruzar perpendicularmente la línea de Hilgenreiner. Va a formar con ella los cuadrantes topográficos de la región. Luego tenemos el ángulo de Coleman, que va a estar formado por una tangencial a nivel del techo del fémur y la línea de Hilgenreiner. Luego tenemos la línea de Shenton. La prolongación de esta línea es del borde medial del cuello del fémur y el límite superior del agujero obturador,
Y en displasia, este arco se va a ver afectado porque va a perder su continuidad, como vemos en el tema. Con respecto al ángulo cérvico-diaficiario, este ángulo es la intersección del eje del cuello femoral con el eje del cuello diaficiario. Su rango normal es de 120 a 135 grados. Si mide 140 o más, hablamos de una coxa valga. Si mide 120 o menos, va a medir, perdón, nos vamos a referir a una coxa vara. Y debemos recordar también que la displasia de cadera va a estar asociada generalmente a coxa valga. Luego tenemos también el ángulo de Tonis. Este ángulo va a medir la inclinación de la zona de carga del acetábulo y ayuda para el pinzamiento o choque del acetábulo con el fémur. Y el ángulo normal va a ser menor de 10 grados. Luego tenemos el ángulo de Weaver. Este ángulo lo encontramos al trazar una línea paralela al eje longitudinal corporal y la línea de unión entre el punto de la cabeza femoral y el techo acetabular. Este ángulo se puede utilizar desde los 5 años para el diagnóstico de displasia de cadera. Y su valor normal esperado en un adulto es de 25 a 39 grados. Luego tenemos el ángulo de interversión femoral, que lo tenemos de trazar una línea horizontal de la cabeza del fémur hacia el cuello y otra línea a nivel de los cóndilos femorales. Generalmente debe medir de 10 a 20 grados, algunas literaturas mencionan de 10 a 15, y este ángulo además va a variar conforme pasan los años. Luego, en la radiografía de cadera, lo que debemos principal, o las estructuras que debemos reconocer son las espina ilíaca anterior superior, la incisura isquiática mayor, debemos reconocer la fosa ilíaca, la cresta ilíaca y principalmente, ¿no?, la articulación de la cadera. Además también vamos a encontrar la espina isquiática, el foramen, el agujero obturador, el isquion, el pubis, el túber isquiático y la sínfisis del pubis. Además también reconocemos la cabeza del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocanteria, el cuello del fémur y el acetábulo. Otras estructuras que debemos también reconocer, pues, ¿no?, es el surco supraacetabular, la espina ilíaca anteroinferior, reconocemos también el borde acetabular, trocánter mayor, trocánter menor, el cuello del fémur, la cresta intertrocantérica, la rama isquiopubiana que ya mencionamos, el agujero obturador, la escotadura acetabular, la eminencia iliopúbica, además la fosita de la cabeza femoral. Con respecto a la tomografía, esta técnica de imagen se utiliza generalmente para tumores óseos, para algunas medidas, sobre todo para ver reconstrucciones 3D y ubicar fracturas ocultas o fracturas acetabulares, ya que normalmente ha sido sustituida por lo que es la resonancia, que sirve más para evaluar partes blandas y la patología interarticular. Lo que sí va a ayudar bastante es en la reconstrucción 3D para poder ver las fracturas ocultas. En esta imagen vemos un ejemplo de una tomografía de cadera con una reconstrucción coronal con ventana para hueso. Vamos a valorar estructuras óseas y tejidos blandos sin alteración. Y, por ejemplo, tenemos acá la cresta ilíaca, la cavidad acetabular, el trocánter mayor, el cuello del fémur, la cabeza femoral. Y en esta siguiente imagen tenemos una reconstrucción 3D donde se van a visualizar las mismas estructuras con una mayor definición, una mayor resolución. En esta imagen tenemos una tomografía de cadera en ventana para huesos, está en un corte axial, observamos la cabeza del fémur, el trocánter mayor, eh,
Aquí tenemos la presión anterior del acetábulo y también podemos valorar la sínfisis del pubis. En una ventana de partes blandas nos va a servir también para reconocer estructuras musculares, sin embargo, esta no es la técnica adecuada para su evaluación, pero podemos reconocer, por ejemplo, el músculo psoas-ilíaco, tenemos también el músculo obturador interno, el músculo glúteo mayor, los músculos géminos, el músculo glúteo medio, por ejemplo, acá en el número 13, entre otros. En esta imagen, tomografía en corte coronal de cadera derecha, podemos observar la cabeza del fémur, también podemos observar la pala ilíaca, además otras estructuras musculares, como por ejemplo, acá tenemos el músculo psoas-ilíaco, se ven levemente los vasos iliofemorales, tenemos el músculo glúteo menor, el músculo glúteo medio, tenemos también la visualización del músculo obturador externo. Y con respecto a la tomografía en el corte sagital, vamos a evaluar acá, tenemos la pala ilíaca, tenemos el acetábulo, además en la ventana para partes blandas vamos a evaluar el músculo psoas ilíaco, el músculo glúteo medio, el músculo glúteo mayor, tenemos también el músculo recto femoral y el músculo sartorio. Y con respecto a las principales patologías que vamos a encontrar en la cadera, la primera en revisar va a ser la luxación de la cadera. Esta luxación se define como la falta de congruencia de la cabeza femoral con el acetábulo. Es mayormente posterior en 90%, anterior en 10%. Debemos recordar que en la radiografía de perdón, en la radiografía de cadera, la cabeza luxada va a parecer más pequeña en la luxación posterior y va a parecer más grande en la luxación anterior. Además, esta luxación se suele asociar a fracturas del cuello acetabular o de la cabeza femoral y la tomografía nos va a ser útil para evaluar los fragmentos de fracturas intraarticulares y la resonancia magnética se suele utilizar más en lesiones atléticas. En esta imagen, bueno, en este dibujo vemos la posición típica del fémur en una luxación posterior. Y en esta radiografía frontal vamos a ver la cabeza del fémur que está luxada, marcada con una flecha naranja, que se va a colocar de manera superior y lateral al acetábulo. La cadera se va a encontrar en flexión, aducción y rotación interna. Además, la rotación interna del fémur va a provocar una disminución de la visibilidad del trocánter menor, como vemos aquí. No se va a poder ver, en esta parte sí podemos observar. Y como mencionamos, la cabeza del fémur que va a estar dislocada la podemos visualizar más pequeña que la cabeza normal. En esta imagen que nos representa la luxación anterior de la cadera, vamos a observar en esta radiografía frontal de la pelvis una cabeza femoral que va a estar colocada de manera inferior-medial al acetábulo, y la cadera se va a encontrar en rotación externa, con flexión y una abducción suave. Además, la rotación externa del fémur va a aumentar la visibilidad del trocánter menor. Y la cabeza femoral dislocada va a parecer, nos puede parecer más grande que la cabeza femoral que está normal. Con respecto a los sistemas de clasificación
de la luxación de cadera, hay múltiples sistemas en realidad. Uno de los más usados es la de la clasificación de Thompson-Epstein. La primera, o el Thompson-Epstein 1, va a ser la luxación sin fractura o con un fragmento menor. La número 2 va a ser la luxación con un fragmento posterior único del borde posterior del acetábulo. La número 3 va a ser una luxación con una fractura conminuta del borde acetabular con o sin fragmento menor. La número 4 va a ser una luxación con fractura del piso acetabular. Y la número 5 va a ser una luxación con fractura de la cabeza femoral. Tenemos acá una imagen, una radiografía anterior-posterior, que va a mostrar la cabeza femoral que va a estar desplazada hacia arriba, el fémur en rotación interna, lo que va a provocar una disminución de la prominencia del trocánter menor. Además, la cabeza femoral va a parecer más pequeña que el lado contralateral. Luego en esta imagen, que es una radiografía también anterior-posterior, vamos a ver una luxación anterior de tipo ilíaco. La cabeza femoral se va a desplazar hacia arriba, la prominencia del trocánter menor va a reflejar una rotación externa y la cabeza del fémur aparece más grande que el lado contralateral. Y esta imagen es una tomografía en soporte axial que se toma después de intentar la reducción de la luxación, después de intentar una reducción cerrada de la luxación, y vemos que no se puede realizar una luxación adecuada porque va a presentar un fragmento de fractura dentro de la articulación. Esta es una imagen tomográfica reconstruida en 3D anteroposterior que va a mostrar también una luxación posterior de la cabeza del fémur. Este tipo de tomografía se suele hacer antes de la reducción, solo cuando no se va a lograr una reducción cerrada. Y como vimos en la imagen anterior, nos va a ayudar a evaluar los fragmentos desplazados o fragmentos interarticulares. Luego tenemos la fractura de la cabeza del fémur. La fractura de la cabeza del fémur generalmente va a ser de origen traumático. También puede ser por estrés o por insuficiencia. Es traumática generalmente en pacientes adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes. Y la fractura por insuficiencia se va a dar generalmente en pacientes ancianos con osteoporosis. Esa fractura es mayor en pacientes, es más frecuente, perdón, en pacientes masculinos, y como vamos a ver en su clasificación, tiene mayor riesgo aquellos que son más Pipkin 2 o más. Para valorar la fractura de cabeza del fémur se va a utilizar la clasificación de Pipkin. Pipkin 1 es un trazo de fractura por debajo del ligamento redondo que no coincide con la zona de apoyo. El Pipkin 2 va a ser un trazo de fractura por encima del ligamento redondo que va a comprometer la zona de apoyo. El Pipkin 3 va a ser un tipo 1 o un tipo 2 con una fractura del cuello femoral asociado, y esta es la de peor pronóstico. Y la tipo 4 es cualquiera de las anteriores, pero con una fractura asociada del acetábulo. Este dibujo representa lo que es una fractura de Pipkin 1, y en esta imagen vemos una pequeña fractura que marcamos acá con la flecha amarilla de la cabeza del fémur, que está localizado por debajo de la fobia. En esta segunda imagen tenemos la representación de una fractura de Pipkin 2. Estas imágenes de tomografía en coronal y axial van a mostrar una fractura de la cabeza del fémur que va a estar por encima del nivel de la fobia. Esta es una imagen representativa de Pipkin 3, y las imágenes tomográficas en coronal y axial van a mostrar una fractura eh, que es conminuta y una luxación posterior de la cabeza del fémur, además una fractura del cuello femoral. En esta imagen nos va a representar una
fractura de tipo Pipkin 4, y en las imágenes de tomografía coronal y axial vamos a ver una fractura de la cabeza del fémur, eh, una fractura inferior de la cabeza del fémur y además una fractura del acetábulo posterior. En esta imagen de la izquierda vemos una radiografía anteroposterior después de la reubicación de una luxación posterior de cadera y va a mostrar un contorno curvo característico del fragmento de la cabeza femoral. Y en esta imagen tomográfica coronal vamos a poder encontrar el sitio donante subfoveal para el fragmento de la fractura que ha sido desplazada. Con respecto a la fractura del cuello del fémur, esas fracturas son fracturas en realidad intracapsulares que van a comprometer la irrigación de la cabeza del fémur y su viabilidad va a depender del grado de desplazamiento de los fragmentos. Por lo tanto, mientras más desplazados va a haber mayor riesgo de necrosis. Y en pacientes jóvenes, la reducción abierta y fijación estable con tornillos va a disminuir el riesgo de la necrosis avascular. Esta fractura se considera una urgencia quirúrgica. Además, puede ser también sutil, especialmente en los pacientes mayores, osteopénicos, y las fracturas no desplazadas pueden no ser visibles en las radiografías, inclusive en pacientes jóvenes. La resonancia magnética se va a recomendar o a utilizar en pacientes con osteoporosis, con una sospecha clínica, y los pacientes que tienen un traumatismo de alta intensidad, generalmente se les va a pedir una tomografía. Estas fracturas intercapsulares se van a poder dividir en una fractura capital, fractura subcapital, fracturas transcervicales o fracturas basicervicales del cuello del fémur. Para valorar las fracturas del cuello del fémur vamos a utilizar la clasificación de Garden, es Garden 1, 2, 3 y 4. Esta imagen nos representa la clasificación de Garden 1, que es una fractura del cuello lateral impactada en valgo. Una clasificación Garden 2 es una fractura completa del cuello, pero no va a estar desplazada. Un tipo Garden 3 es una fractura completa, la alineación puede ser variable y va a haber un parcial desplazamiento. Y en la clasificación de Garden 4 va a ser obviamente una fractura completa, desplazada, y esta va a tener un alto riesgo de osteonecrosis o de pseudoartrosis. En esta radiografía de la izquierda es una radiografía anteroposterior de cadera. Va a mostrar una imagen es una fractura por impactación en valgo incompleta. El contorno de la cabeza del fémur, como vemos aquí en la flecha blanca, no va a ser congruente con el cuello femoral. Y además las clavículas primarias que se ven con la flechita celeste van a mostrar cambios en la orientación del cuello femoral a la cabeza femoral. Y en esta imagen de la derecha, que es una radiografía lateral del mismo paciente, va a mostrar una línea esclerótica doble debido a la impactación trabecular. En esta imagen, además, que es una radiografía también anteroposterior, nos va a mostrar una fractura del cuello femoral medio cervical. Este es de tipo Garden 3. Esa fractura está en alineación y en vario y hay también un desplazamiento lateral. En esta radiografía anteroposterior de cadera vamos a ver una imagen de una fractura Garden 1. Notamos cómo la cabeza femoral va a rotar en valgo y se va a superponer a la base del cuello femoral.
Bueno, esta era una imagen de resonancia para mostrar la hiperintensidad que iba a representar la inflamación de los tejidos. En esta otra radiografía anteroposterior de cadera, que es representativa de una clasificación de Garden 2, se va a ver una línea esclerótica dentada y saliente. Además, este tipo de fractura nos menciona que se puede confundir según la posición en la que en la que se haya tomado con un osteofito anular, entonces hay que tener bastante cuidado. Y con respecto a las fracturas acetabulares, bueno, estas fracturas van a afectar la superficie articular del acetábulo, son lesiones infrecuentes, se producen generalmente por traumatismos de alta energía, y hay diferentes tipos también de clasificación. En realidad son fracturas bien complicadas, ya que eh, tienen múltiples tipos de clasificación. Una de las clasificaciones que vamos a ver es la de Judet y Letournel, así se llama, que va a dividir esta fractura en 10 tipos. Ahí son 5 tipos de fracturas simples, 5 tipos de fracturas complejas. Las fracturas simples las va a dividir en columna anterior, columna posterior, pared posterior, pared anterior y transversal. Y las fracturas eh, asociadas con fracturas acetabulares, las va a dividir en forma de T, columna posterior con pared posterior, fractura de ambas columnas o columna anterior con una hemitransversal posterior. En esta imagen nos va a mostrar las columnas acetabulares desde el lado medial y desde el lado lateral. Las estructuras de la columna posterior las vamos a encontrar en color morado y las estructuras de la columna anterior las vamos a ver en color rojo. Además es importante mencionar también que debido a que la pelvis está inclinada, la columna posterior va a incluir también parte del techo. Y en esta radiografía antero-posterior de una cadera normal, vamos a ver los puntos claves para evaluar en el traumatismo acetabular. Debemos evaluar la línea ilioisquial, que es este de acá, representada por esta fecha doble, perdón, acá, por esta fecha doble blanquita. Debemos también ver la línea iliopectínea, la tenemos aquí. Además, tenemos que evaluar también el techo acetabular, la pared posterior, que está representada por esta línea celeste recta, la pared anterior, y también debemos evaluar la rama inferior del pubis. Esta imagen va a representar, o este gráfico nos va a representar una fractura en forma de T, con una porción transversal a través del acetábulo, que va a atravesar las columnas anterior y posterior. Y esta imagen, que es una radiografía antero-posterior, nos va a mostrar la fractura de la pared posterior, que está marcada aquí con esta flecha celeste recta. Además tenemos una fractura de la rama púbica inferior, que vemos con esta flecha celeste curva, y también la rotura de la línea ilioisquial, que no se marca definidamente. Después, aquí en la izquierda tenemos la imagen de otra radiografía anteroposterior que va a mostrar una disrupción de la línea iliopectínea, como lo marca esta flecha curva. También tenemos una extensión de la fractura hacia el ala ilíaca, que vemos con la flecha blanca recta. Y también tenemos una fractura del anillo obturador, como vemos acá. Y esta imagen tomográfica, reconstrucción 3D, es oblicua, que es del mismo paciente, nos va a mostrar el signo del
del espolón, que es este de acá, que va a confirmar que se trata de una fractura de ambas columnas. Y las conclusiones son que es importante reconocer la anatomía para poder delimitar la localización y extensión de las lesiones de la cadera. Debemos conocer las principales patologías traumáticas de la cadera y sus sistemas de clasificación, pues van a ser de mucha ayuda en nuestros reportes para el traumatólogo. Esta es la bibliografía que utilicé. Gracias.